Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que está en boca de todos. Y sí, como ya lo habrán deducido por el título, vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. Los rumores están que arden, la verdad. ¿Están juntos? ¿Son pareja? ¿Están escondiendo algo? Ya saben, todo eso y mucho más es lo que vamos a explorar hoy. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este canal es para todos los amantes de las series turcas, el mundo del entretenimiento, el chisme jugoso y por supuesto, para analizar todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, especialmente en Turquía. Así que si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y podrán estar al tanto de todas las novedades y chismecitos que preparamos para ustedes. No se lo pierdan. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Qué está pasando con estos dos? Para los que no los conocen, les doy un breve resumen. Ander Zel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, conocida por su belleza, su talento y por supuesto, por sus papeles en series como Love is in the Air. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor de renombre, con una base de fans enorme tanto en Turquía como a nivel internacional. También protagonizó Love is in the Air junto a Hande. Y ahí es donde empezó todo. La serie Love is in the Air fue un fenómeno. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y el público se enamoró de la pareja que formaban en la ficción, Eda y Serkan. Pero la magia no se quedó solo en la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular casi desde el principio. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron miradas cómplices, gestos de cariño, y una conexión que parecía traspasar la barrera de la actuación. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos, una energía que resonaba con fuerza tanto dentro como fuera del set. Al principio, ambos actores negaron los rumores, manteniendo una postura discreta. Optaron por preservar su privacidad y no alimentar las especulaciones. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, y con ella, el enamoramiento de sus personajes, la situación se volvió más y más evidente. La conexión entre Hande y Kerem era innegable y la pasión que transmitían en la pantalla se tradujo en una gran expectación por parte del público. Los fans, ávidos de romance y de ver a sus ídolos juntos, esperaban ansiosamente una confirmación. Los paparazzis comenzaron a seguirlos y las fotos de ellos juntos, fuera del set, se multiplicaron. Caminando de la mano, compartiendo cenas románticas, pasando tiempo juntos en vacaciones, era innegable. Las imágenes, filtradas a través de diferentes medios y redes sociales, alimentaron aún más los rumores. Cada foto se analizaba minuciosamente, cada gesto se interpretaba como una señal de amor. La expectación crecía con cada publicación. Finalmente, después de mucha especulación y tras meses de rumores persistentes, confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron. Los fans estaban felices, celebrando el amor de sus ídolos, y la pareja se convirtió en una de las más queridas del mundo del espectáculo turco. La noticia fue recibida con alegría y emoción por parte de los seguidores, quienes veían en Hande y Kerem a la pareja perfecta, un reflejo de su propio sueño romántico. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos y parecían inseparables. Un cuento de hadas. La pareja se mostraba en público con orgullo, demostrando su amor y su felicidad. La relación duró aproximadamente un año. Durante ese tiempo, Hande y Kerem protagonizaron portadas de revistas, asistieron a eventos juntos y se convirtieron en un símbolo de amor y éxito. La relación, aparentemente perfecta, parecía sacada de un cuento de hadas, cautivando a fans de todo el mundo. Lamentablemente, en 2022, se anunció su separación. La noticia sorprendió a muchos, y aunque no se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se habló de diferencias irreconciliables, agendas apretadas, y el desgaste natural de una relación sometida a la presión mediática. La noticia de la separación fue un duro golpe para los fans, quienes lamentaron el final de este idílico romance. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar, pero la pareja decidió mantener la privacidad y no hacer públicas las razones de su separación. El silencio solo alimentó la curiosidad y la especulación de los medios y del público.
Y aquí es donde la historia se pone interesante porque desde la ruptura, los rumores sobre una posible reconciliación han estado a la orden del día. Y es que aunque cada uno ha hecho su vida por separado, y han tenido otras relaciones, los fans no pierden la esperanza. Y no es para menos. El cariño que sentían por Hande y Kerem, y la magia que proyectaban juntos, eran difíciles de olvidar. Han surgido una serie de indicios que han alimentado las especulaciones. Por ejemplo, se han visto fotos de ellos juntos, aunque de forma casual, en eventos sociales. Se han intercambiado me gusta en redes sociales, un detalle que para los seguidores es un indicio de que la chispa aún está encendida. Y sobre todo la manera en que hablan el uno del otro en entrevistas, siempre con cariño y respeto, y sin descartar una posible amistad o reencuentro en el futuro. Pero vamos a analizar todo esto con más detalle. Primero, las fotos. ¿Qué significan estas fotos? ¿Son simplemente encuentros casuales, o hay algo más? Es importante recordar que Hande y Kerem comparten amigos en común, y es natural que coincidan en eventos. Sin embargo, la forma en que se miran, la cercanía que muestran en algunas fotos, eso, para los fans, es suficiente para encender la llama de la esperanza. La interpretación de estas imágenes se vuelve subjetiva y personal, cada seguidor basando sus conclusiones en la ilusión de verlos juntos nuevamente. Los encuentros, aunque casuales, son analizados con lupa. Se estudian los gestos, las sonrisas, la postura corporal. Cualquier detalle se convierte en una pista, en una señal de que el amor podría estar vivo. Los fans se convierten en detectives, buscando pistas en cada imagen y alimentando la esperanza de un reencuentro. La especulación se convierte en un juego y la ilusión, en el motor de esta búsqueda. Luego están los me gusta en redes sociales. En el mundo digital de hoy, un me gusta puede ser un mensaje muy significativo. ¿Significa que todavía se siguen, que se echan de menos, que se apoyan mutuamente? Quizás. O quizás simplemente es un gesto de cortesía. Pero en este caso, con la historia que tienen, cualquier interacción online se magnifica. Cada me gusta se convierte en un tema de conversación, en una señal de que la conexión entre ellos no se ha roto del todo. Los me gusta y los comentarios se convierten en mensajes cifrados, en pistas que los fans descifran con entusiasmo. Cada interacción en redes sociales es analizada y debatida, alimentando las esperanzas de un reencuentro. La interpretación de estos gestos se vuelve una forma de mantener viva la ilusión, de creer que el amor aún podría ser posible. Y por último, y quizá lo más importante, están las declaraciones que han hecho en entrevistas. Ambos han hablado sobre su relación con mucho respeto y cariño. Han reconocido la importancia que tuvo el uno en la vida del otro, y han dejado claro que, aunque la relación amorosa terminó, el afecto y el cariño permanecen. No han descartado la posibilidad de una amistad, y tampoco de un futuro reencuentro. Estas declaraciones, llenas de respeto y afecto, alimentan la esperanza de los fans. Las palabras de Hande y Kerem se convierten en un bálsamo para el corazón de sus seguidores. Las declaraciones sobre el respeto mutuo y el cariño compartido reafirman la idea de que, aunque la relación romántica haya terminado, el amor y la admiración pueden permanecer. La posibilidad de una amistad y un futuro reencuentro se convierte en un faro de esperanza, en una promesa de que el amor, en sus diferentes formas, siempre es posible. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Están realmente juntos? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial. No hay fotos que los muestren besándose o cogidos de la mano en plan romántico. No hay ninguna declaración que confirme una reconciliación. Pero, ¿eso significa que no están juntos? Tampoco. El misterio persiste y la incertidumbre alimenta la curiosidad y la expectación. En el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, la privacidad es algo muy preciado. Las celebridades suelen ser muy cautelosas a la hora de revelar detalles de su vida personal, y muchas veces prefieren mantener sus relaciones en secreto, especialmente al principio. Quizás simplemente están tratando de proteger su relación de la presión mediática, y prefieren esperar a estar seguros antes de hacerlo público. O quizás simplemente son amigos que se llevan bien, y el público está interpretando mal sus gestos. La cautela en las relaciones sentimentales es común entre las celebridades turcas. La intensa atención mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras. Por eso es comprensible que Hande y Kerem prefieran mantener la discreción,
protegiendo su privacidad y evitando especulaciones innecesarias. La posibilidad de proteger su relación de la presión externa es un factor importante a considerar. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los rumores son fuertes, los indicios son numerosos, y la química entre Hande y Kerem es innegable. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. El misterio y la incertidumbre son parte del encanto de la historia, y el público disfruta de la emoción de la espera. Lo que sí podemos decir es que la historia de Hande y Kerem sigue cautivando al público. Son una pareja que en su momento hizo soñar a millones de personas, y aunque su relación haya terminado, el cariño y la admiración por ambos actores permanecen. El impacto de su historia en el público es innegable, y su legado como pareja icónica perdura. La expectación es alta, y cada movimiento que hagan será analizado al detalle. Los fans, con el corazón en un puño, esperan ansiosamente una confirmación, una noticia, algo que les diga que el cuento de hadas continúa. ¿Será así? Solo el tiempo lo dirá. La esperanza de un reencuentro alimenta la ilusión de los fans, quienes esperan ansiosamente el próximo capítulo de esta historia de amor. Mientras tanto, nosotros, como buenos observadores del mundo del entretenimiento, seguiremos atentos a cualquier novedad. Seguiremos analizando cada foto, cada me gusta, cada declaración, y mantendremos informados a ustedes, nuestros queridos suscriptores. El trabajo del canal es mantener a los seguidores al tanto de las últimas noticias y especulaciones, para que puedan seguir disfrutando de la emoción de la historia. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. Vamos a debatir. La discusión y el intercambio de opiniones son parte fundamental de la experiencia, permitiendo que los fans compartan sus ideas y perspectivas. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho contenido interesante para ustedes, así que no se lo pierdan. El apoyo de los suscriptores es fundamental para el crecimiento del canal, por lo que agradecer el apoyo es una parte importante. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. La despedida es el momento de agradecer y motivar a los seguidores a regresar para más contenido.